Hola, bienvenidos a nuestra cátedra de la Santanderianidad. Em, Hoy con un tema fascinante, espero que los pueda entusiasmar porque en lo personal fue muy emocionante consultar algunos autores que voy a compartir en este programa. Y bueno, para las personas que en este momento nos están apenas conectando o se están conectando con la cátedra de la Santanderianidad, este es un proyecto educativo que promueve la identidad cultural santanderiana. Y cada mes, pues vamos a estar compartiendo algunos temas. Durante el mes de febrero vamos a estar hablando acerca de nuestros primeros habitantes del territorio de nuestro Gran Santander. Y en ese caso vamos a hablar un poco sobre la cosmogonía. ¿Qué es esto de la cosmogonía indígena? Porque si bien es cierto, se ha hablado mucho sobre los grupos indígenas, bueno, no mucho, por lo menos en Santander se habla mucho de los guanes, en norte de Santander se habla mucho de los motilones, de los chitareros, pero así como en profundidad hasta lo que yo he visto, porque pues he tenido que investigar, mirar por esta nube del internet. Y bueno, la idea es que ustedes puedan consultar, conocer, porque son muchos los detalles. Son muchos los detalles que los antropólogos han descubierto y que no lo demuestran así cuando uno visita los museos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces. Eh, Bien, este ejercicio sencillo. ¿Por qué tenemos que mirar nuestros grupos indígenas? ¿Por qué miramos o la invitación a conocer nuestros primeros habitantes del territorio? Es porque es necesario conocer de dónde realmente venimos, cuál era la línea de pensamiento de ese momento. Y eso lo hemos aprendido o no lo han enseñado los antropólogos. Entonces, bueno, para saber de dónde venimos, es necesario empezar a remontarnos o viajar en el tiempo y ponernos como en esa posición. ¿Qué pasaba en aquel momento? ¿Qué es lo que voy a intentar? Porque obviamente no soy aquí la experta, pero me baso en algunos libros consultados. Las raíces prehispánicas nos lleva a entender su mundo, su estilo de vida, su forma de pensamiento, cómo estaban organizados con comunidad, cómo era como sus roles. En cada grupo indígena está conformado, hay una especie de organización interna y cada uno tenía una responsabilidad y por eso las comunidades caminaban como un relojito, como lo que diríamos hoy en día, trabajaban muy bien. ¿Cuál fue el legado? ¿Qué nos dejaron? Porque ya sabemos qué ocurrió con el tema de la llegada de los conquistadores, pues esto a duras penas uno que otro sobrevivió y la masacre fue bastante lamentable. Para que al final el mensaje de este tema es que podamos reconocer, valorar y respetar ese legado que nos dejaron. Porque primero que todo, pues tenemos primeros, eh, unos primeros, ¿cómo decirlo? Bueno, las primeras personas que conforman nuestra gran familia, ¿no? Bueno, entonces, buscando qué es esto de la cosmogonía, porque eso hasta es una palabra que suena en estos momentos, pero hace unos 20 o 30 años atrás eso no era posible. Hoy en día es mucho más fácil entender este concepto. Entonces dice lo siguiente: la cosmovisión de los pueblos indígenas abarca tanto su forma de pensar y concebir el mundo, cuyo origen es la creación, como su relación constante con la naturaleza.
la cual es vista no como un ente al que se le da un valor económico, sino contrariamente, como una madre. Entonces, mire que aquí hay unas palabras claves. La palabra clave es que es el mundo de la creación. Por eso, tanto en la creación y comienza el estilo de vida, la forma de pensar, la forma como se toman las decisiones, la forma, esos pequeños rituales, todo relacionado o conectado con la naturaleza y cómo se conecta también o del nacimiento, cómo también es esa importancia de la muerte. Esto es casi un ritual sagrado. Hay ese respeto por el ser humano, hay ese respeto por el pensamiento. Cada decisión se toma en conjunto, son los grandes sabios, se reúnen y toman decisión. Se dice, porque pues obviamente no hay así como bueno, en los mayas sí, a través de sus chamanes sí determinaron, o lo que he tenido oportunidad de escuchar algunos podcasts con relación a los indígenas, los mayas sí habían determinado que a través de esos encuentros en comunidad o de sabios y haciendo uso de esos elementos alucinógenos, que hoy en día pues se trata para otro tema, pero para los indígenas es algo muy sagrado. Sí llegaron a descubrir que llegaban estos conquistadores y que no les iba a ir muy bien. Entonces, mire que esos son avisos o mensajes del universo. Creería yo que también en esta zona, por estar tanto en contacto con la naturaleza, estar en contacto con el universo, pues creería que también hubo esa premonición, esa profecía, ese aviso del universo. Entonces, bien, mm, encontré este libro, bueno, esto es un libro que me prestaron de la Luis Ángel Arango, todo relacionado con el tema de este libro, habla acerca de los primeros vestigios prehispánicos en norte de Santander. Pero para ello, este libro me lleva a pensar en algo que en algún momento en nuestro colegio nos enseñaron, no profundamente, pero sí es un momento de análisis, ¿no? La evolución que ha tenido esta raza humana. Y aquí habla acerca de un Australopithecus, está el habilis, está el erectus, está el neandertal y está el Homo sapiens. Y encontré este otro mapa. El de color rojo es el Homo sapiens. El de color naranja que se observa, el color naranja cubre lo que es hoy en día Inglaterra, España, Francia, Alemania, todo lo que es Europa, parte de Turquía, parte de Rusia, todo eso formaba parte del el Neandertal. Y lo que está en amarillo es la parte occidental de África, desde la mitad hasta la parte occidental, lo que es Arabia, la península arábiga, está la parte de la India, Nepal, se sigue con la parte sur de China, se continúa con la parte oriental de Asia y algunas islas que hay allí en Asia. Em, el Australopithecus, pues es obviamente de este gran continente que es Oceanía o Australia. Bien, hay un color rojo que conecta toda la parte sur y oriente de África. Y aquí esta imagen proyecta cómo fue esa fusión entre estas especies, por decirlo, no, mentira, esos son como sí, diferentes razas, pero aquí la especie es la humana. Entonces, cómo el Homo sapiens se fusionó con el Erectus, se fusionó con el Neandertal y cómo fue su proceso de expansión.
estableció en África, se estableció en Europa, se estableció en Asia y siguió por el estrecho de Bering y bajó por todo lo que hoy en día es Alaska, Canadá, Estados Unidos, bajó en México, por todo el continente de América Central y Suramérica. Esto lo que quiero decir es que nosotros descendemos del Homo sapiens y el Homo sapiens indica que es esa habilidad que tiene este ser por resolver problemas, por sobrevivir, es un aventurero, es un nómada que se expandió por todo el mundo y que gracias a esa evolución es que estamos ahora. Hay varios estudios, pero no vamos a profundizar en eso, pero sí quiero resaltar algo. Venimos de África, así de sencillo, venimos de África y a través de la historia, ¿qué ha pasado con África? La verdad, en estos momentos no tengo ni idea, no lo muestran las noticias, no sabemos qué ocurre, pero hay un mundo que es necesario empezar a conocer porque allá están nuestras raíces. Bien, en este libro de la parte prehispánica del norte de Santander, resalto algunas frases que me llaman mucho la atención. Y es que, de acuerdo a los vestigios que se han encontrado en las tumbas, que bueno, desafortunadamente, eh, aquellas tumbas que se han logrado encontrar, que no han sido no han sido saqueadas, pues esas tumbas que no han sido saqueadas, pero que han llegado los profesionales y lo han estado investigando, pues han analizado lo que se encuentra allí em, en esta tumba, lo que encuentran precisamente es como el estilo de vida, como esa gran importancia ceremonial y respeto por el tema de la muerte. Entonces, a través de eso, se ha descubierto casi las actividades lúdicas, hay unas actividades rituales, han determinado lugares sagrados. Y los lugares sagrados aquí son bosques, son montañas, son lagunas, y aquí toca algo muy importante, y es el culto al agua. Cómo estas comunidades realmente cuidaban el agua, cuidaban los árboles, tenían un estilo de vida saludable. Y cómo pedir permiso para poder hacer consumo del agua, cómo de la caza y de la pesca se consumía lo que necesitaban. Óigase bien, lo que necesitaban para poder vivir. Hoy en día, aquí eso es un saqueo total. Por eso ya nuestro planeta no aguanta un día más. Y aquí la tendencia es que la humanidad tiende a desaparecer. No es que sea yo catastrófica, pero así lo dicen los expertos, así hay muchos documentos, así hay muchos podcasts sobre el tema. Pero yo lo que quiero decirles es que mire que esta comunidad indígena, X, Y, Z, las que sea, hay ese contacto directo, ese respeto por la naturaleza. Y este es un llamado a ¿y por qué estamos tan desconectados de la naturaleza? ¿Por qué el agua es cada vez menos? En las comunidades, esto también es un llamado. ¿Será que en los municipios, y hace poco ocurrió una crisis sanitaria, qué podemos hacer como ciudadanos? Exigir a la administración pública que el agua realmente sea potable, porque el agua es vida. Del agua, el 70% de nuestro cuerpo es agua y necesitamos agua pura. Pero realmente en los municipios se está dando el agua pura. Es como el mensaje de reflexión. Porque aquí esto las comunidades indígenas sí nos han enseñado que el agua es sagrado. Que si van a hacer uso de la madera, piden permiso para cortar el árbol. Piden permiso. Hay esa armonía con la naturaleza. Que si van a cazar, pues piden permiso antes de acabar con un animal,
pues piden permiso para que esa energía de los animales pues pueda ser consumida y sea distribuida su energía en el cuerpo. Mire que esto es apenas una cosa que quiero tocar porque eso es mucho más profundo. Los encuentros comunitarios, el tema de agradecer porque llueve, agradecer por el dios luna, el dios del sol, la naturaleza, en fin. Entrar en contacto con la naturaleza o respeto por la naturaleza es precisamente eso. ¿Qué nos dice la naturaleza? Todos los santos días el universo envía mensajes, pero hoy en día nuestra comunidad, pues a duras penas, entienden qué fue lo que pasó en el día. Y eso era lo que nos enseñan los indígenas, es el día a día, hay mensajes, hay que tomar decisiones, em, cada cosa tiene su ritual, incluso el nacimiento, el crecimiento, el cómo se llega a la pubertad y se forma como hombre o mujer y hay algunas pruebas para poder entrar en ese proceso, el tema del matrimonio, que es el matrimonio es muy sagrado y que el tema del nacimiento es muy importante, el tema de la muerte también es muy importante, es casi todo un cuidado hacia el cadáver, ese cuerpo que se le hace el mantenimiento para que pueda tener una muy buena muerte y pueda ir al más allá, un más allá que no es tan caótico como lo que tenemos hoy en día, que el concepto de muerte es casi como un castigo, es casi como fue tal la doctrina que nos dieron tanto miedo a la muerte, que hoy en día, pues hay muchas personas que le tenemos miedo a la muerte, mientras que para los grupos indígenas la muerte es simplemente un cambio, una transición hacia un más allá, hacia otro plano, hacia otra dimensión, bueno, el punto es que aquí no se tenía miedo. Y el miedo, más adelante vamos a analizar ese tema de las emociones y sobre todo el miedo, porque nosotros hemos sido adoctrinados por el tema del miedo. Entonces le tenemos la mayor parte del tiempo, le tenemos miedo a todo. Bien, está el ajuar y la ofrenda funeraria, está la momificación, es increíble cómo encuentran mollas y está bien ubicado ese ser. Entonces uno dice, wow, esto tiene mucha dedicación, esto tiene de verdad ese respeto, ese cuidado por la preservación y que tenga un buen más allá. Hoy en día, es triste decirlo, pero es increíble que en un plan funerario, pues sea mucho más costoso comprar un ataúd cuando ya sabemos que un ataúd lo van a quemar o lo van a picar o lo van a enterrar en tierra. O sea, es increíble el factor económico cuando es una cosa que no tiene razón de ser. Es en mi opinión personal. Perdón si de pronto algunas personas que me están escuchando no les caiga bien el mensaje, pero es ponerle un sentido lógico. ¿Cómo es preferible que le hagan a uno una ceremonia por las cosas buenas que hizo, resaltar esos hechos, ese trabajo que se hizo en vida y no gastarse todo un dineral el momento de la muerte? Bueno, mejor no continúo pero es el tema del concepto, ¿no? El tema del concepto, que las personas que recuerden a ese ser querido es por ese ser querido y hay que hacer las cosas en vida, ¿no? Muchas veces se hace todo un derroche económico para que esa despedida sea muy bonita, pero no hay cosa más agradable que ese derroche económico sea preferible hacerlo en vida. Es mucho más significativo,
esa persona se va muy contenta porque lleva sus recuerdos y obviamente es un entierro digno, digno de una persona honorable, sin llegar a ser todo ese derroche económico que hay, Dios mío. Bueno, aquí a lo que voy es que los indígenas eran lo simple, un ritual funerario simple, acompañado por comida, porque se han encontrado esas mollitas, esas cositas, las joyas, en fin. Por eso muchas veces de las cosas curiosas cuando yo leo que los guaqueros, pues cuando encuentran una tumba indígena, creen que se encontraron el gran oro, pues no, todo depende del grupo indígena. Entonces aquí en este caso los chitareros, que son muy similares a los guanes, porque ellos eran agricultores, eran de pesca, incluso tejedores. Entonces para ellos es mucho más importante, digamos, eran expertos tejedores y el tema de la agricultura. Este es otro tema que también quiero resaltar. De los grandes inventos, de los grandes inventos que ha tenido el ser humano, ha sido la agricultura. Porque ya lo veíamos en que, pues, el ser humano en sus inicios era totalmente nómada, iba de lugar en lugar hasta que aprendió o le enseñaron, como dicen otros, a cultivar. Este tema de la agricultura es de observación, de poder decir, oye, ¿y esto cómo? Esto lo hace un ser inteligente, un ser que se tomó la molestia de observar cómo es esto de que cae una semilla, llega al piso y comienza a crecer otra matica. Es la forma más simple de entender qué es esto de la agricultura. ¿Qué hacemos si recogemos estas semillas y yo pongo en un labrado y siembro y ahí le riego el agüita y comienza a crecer? Y entender que se puede producir en masa para poder mantener toda una comunidad. Cada grupo indígena, ya sean los chitareros, ya sean los guanes, ya sean los laches, ya sean los agataes y así sucesivamente, esto era, mm, eran grandes familias. Y la agricultura realmente es de los mejores inventos. Luego le sigue, en lo personal, le sigue la escritura. Pero vayamos por partes. Esto de la agricultura realmente fue algo que ayudó a establecerse estas familias indígenas, a crecer, a mantener como unas fronteras invisibles, de tal manera que cuando se daba el tema de la comercialización, pues ya se sabía en dónde estaban los guanes, en dónde estaban los chipchas, dónde estaban los agataes, y así como cuando estamos en la actualidad, que ya sabemos que vivimos en barrios. Entonces si yo voy a ir a otro sitio, me desplazo para ir a un barrio y comprar lo que necesito, y así sucesivamente. Hay ese intercambio de cosas, intercambio, ni siquiera había un componente económico. Solo es que en la actualidad sí tenemos en un alto nivel el tema económico, esa transacción económica. En aquella época no, era simplemente, oiga, yo necesito sal. Mira, tengo estas telas, deme sal, y así se distribuía la sal, se distribuían los telares, los productos textiles. Esto era un intercambio de saberes, un intercambio de cosas, porque el ser humano lo que tiene es habilidades y talentos, una cosa majestuosa. Pero bien, aquí hay otro tema y es, bueno, en Norte de Santander se habla de chitareros y los motilones. Los chitareros en montaña y los motilones en valles. Lo mismo sucede con los guanes. Los guanes están más en un mayor territorio, es en territorio de montaña, mientras que los yariguíes están en territorio de valle. Y eso hace que el contexto del territorio influye mucho en una comunidad indígena. Eso son como mis apreciaciones del libro. Este es un mapa donde habla acerca de la parte pictográfica, donde se han encontrado, es el tema, perdón, de los sitios rupestres. Entonces, porque ese es otro término, que son los petroglifos y los pictogramas. Y estos sitios que están en Silo, en Toledo, Pamplona, Cucutilla, Salazar, Santiago, Cúcuta, Convención, Ocaña, estos son sitios rupestres que se han encontrado en este departamento,
y hay dos términos muy importantes que es los petroglifos y los pictogramas. Bien, entonces aquí hay dos términos, ¿no? Petroglifos y los pictogramas, las pictografías. Bien, para aquellas personas que no comprenden estos dos términos, porque pues siempre, siempre busco aquello que me causa curiosidad, entonces yo lo voy investigando y el libro lo explica muy bien. Los petroglifos son esos labrados que uno encuentra en las piedras y uno dice, ah, bueno, esto lo hicieron los indígenas. Es ese labrado y son símbolos. Lo interesante de las comunidades indígenas y las formas de expresión, porque son ideas expresadas tanto en labrado, en piedras, que son los petroglifos, y los pictogramas, que son pintura, pintura en piedra. Entonces, son símbolos. Cuando uno encuentra un símbolo, y me pongo yo como en ese lugar de ese profesional, pues perdón por la comparación, pero no hay cosa más agradable que encontrar un símbolo y empezar a pensar y qué significa y por qué aquí y no allá. Es bien interesante y eso es lo que hacen los antropólogos. Y bueno, pues me parece muy loable que aquí en la ciudad de Bucaramanga pues haya la escuela, esté el programa de la Escuela de Historia en la Universidad Industrial de Santander, pero también en la UDES está el programa de antropología que me parece muy emocionante que hayan estudiantes, porque es necesario que alguien mire y profundice todos estos hechos históricos. Pero lo más interesante es cómo descubrir esos pequeños detalles, esos mensajes que nos han dejado nuestros primeros indígenas, nuestros grupos indígenas. Entonces, bueno, este es como un resumen del libro que les decía de Norte de Santander. Me pareció muy interesante porque hace todo un recuento de cómo fue ese proceso de evolución. Habla acerca de esa, que la mayor parte de vestigios, inicialmente encontramos que todo ese territorio estaba inundado. Ese será en otro momento. Ese tema en todos los libros, en todas las civilizaciones se habla de una gran inundación y ese es un proceso bien fascinante y cómo aquí, estando en montaña, uno encuentra esos elementos marinos, esos fósiles, y uno dice, wow, esta evolución de nuestro planeta ha sido una cosa increíble y que es necesario que la humanidad pues aprecie, respete el planeta, porque el planeta continúa, pero la humanidad, quién sabe. Bien, este es otro libro que encontré que me prestó la Luis Ángel Arango, muy amablemente. Mire que esto es un libro que se publicó en 1973. Entonces, cuando uno encuentra libros así, de los libros, es necesario mirar esos detalles. ¿Cuándo fue su fecha de edición? Porque su fecha de edición nos dice el punto de vista o el contexto de lo que estaba ocurriendo en aquella época. Entonces, está este libro. Es un libro que es de la Universidad de los Andes de 1973. Y aquí habla acerca sobre el territorio de los muiscas a la llegada de los españoles, por estas autores que es Ana María Falchetti y Clemencia Plaza de Nieto. Y en este mapa, sí en particular, que encontré, porque uno, pues yo me baso mucho en lo que pueda encontrar por Google. Y así como visualmente, ¿no? Colombia, cómo está y cómo este color, cómo estaba conformado el territorio muisca, que es una parte del sur de Santander, Boyacá y gran parte de Cundinamarca. Así estaba como conformado. Por aquí hay otra imagen que en este libro me parece una cosa increíble, eh, cómo determinaron esa limitación de los muiscas. Estos estudios de los muiscas hay un montón aquí en nuestro territorio, están los guanes,
pero aquí la invitación es empezar a profundizar sobre las otras familias. Y bueno, aquí lo que se observa en el mapa es que está esa delimitación, que es parte del sur de Santander, una parte. Está la mayor parte de lo que hoy en día es el departamento de Boyacá, y en un 50% está el departamento de Cundinamarca. Así está distribuido como la gran familia Muisca. Y hay en algo en particular, cuando se observa el mapa de Santander, lo que hoy en día está conformado por la provincia de Comunera y Guanentina, la Guaneta, perdón. Ese era el territorio conformado por el grupo indígena de los Guares. Y lo que conforma el río Chicamocha, o sea, toda esa delimitación del río Chicamocha, o mejor, lo que es la provincia de hoy en día, la provincia de García Rovira, estaba la familia de los Laches. Esto para mí es muy, pero muy importante porque en algunos otros libros se habla acerca de los chitareros. Pero este es un libro que es de 1973 y nos indica que pues así estaba conformado y que es necesario revisar y constatar con otros estudios para determinar realmente quiénes estaban en la provincia de García Rovira, los laches o los chitareros. Y eso lo traigo a cotación porque sí es importante definir quién estaba en qué lugar. Entonces, y eso lo dicen los libros, los laches es lo que hoy en día es la provincia de García Rovira. Esto era lo que quería atraer a cotación, me parece una cosa interesante, cómo determinar. Hay otra pregunta en cuestión, pero no lo vamos a descubrir el día de hoy, pero sí tengo la duda. Cuando uno comienza a investigar temas en un trabajo de investigación, o por lo menos yo procuro ser lo más curiosa posible, me surgió una inquietud. Cuando comienza uno a revisar los mapas y hay tantos detalles, hoy en día le ayuda a uno mucho pues observarlo por Google Maps, por Google Earth, eh, pero imagínense ustedes en aquella época de 1600, 1700, o cuando fue el descubrimiento de América en 1492, y aquellos cartógrafos del momento que empezaron línea por línea, curva por curva, montañita, no sé qué, islita por islita. Es increíble cómo se observan esos mapas antiguos donde tienen mucho detalle y apenas con lo que ellos podían ver. Eso será un tema fascinante más adelante porque pues a mí sí me genera la curiosidad. ¿Cómo fue posible eso y cómo ayudó a que conozcamos los mapas como son? Entonces, miren la delimitación tan precisa, pues de acuerdo a los vestigios, es que todo es de acuerdo a los vestigios, y aquí de acuerdo a las crónicas de estos conquistadores que pues se tomaron la molestia de escribir. Y de ahí viene otro mensaje. ¿Qué tanto escribimos? ¿Qué tanto registramos lo que estamos haciendo en el día a día? Eso nos enseñan los indígenas. En los grupos indígenas, ellos registraban absolutamente todo. Eran seguidores tanto del recorrido que hace el sol cada mañana, cada tarde, saben, y por eso el calendario astronómico, perdón, como los cambios de la luna. O sea, eran excelentes observadores. Hoy en día, a duras penas, sabemos en qué fase se encuentra la luna, pero a lo que voy es que son los detalles. Ellos registraban absolutamente todo. En qué momento eran las lluvias, en qué momento era el movimiento de la luna, en qué momento era la cosecha para el tema de la pesca, en qué momento se debía sembrar, en qué momento se debía recolectar. Todo eso lo tenían registrado. Nosotros, un ejemplo sencillo, cada cuánto hacemos mercado y qué compramos y qué cantidad necesitas tú para hacer el menú de la semana, del mes.
¿Hacemos esa tarea? No, no la hacemos. Sí, esa dimensión de escribir los detalles, pues ese hábito no lo tenemos. Mientras que aquí los indígenas sí. Y por eso es que es muy interesante encontrar esa información. Por eso es, yo me gusta ver las películas de Indiana Jones, pero aquí es porque precisamente estos profesionales que se dedican a eso, a esa minuciosidad y cómo de los detalles uno aprende el estilo de vida de la comunidad. Por eso tenemos estos libros, por eso la invitación a leerlos. No hay cosa más interesante que leer y luego ir a constatarlo en el territorio. Este fin de semana eh, veía la película de Troya. Es una película épica, pero aquí para las personas que me están escuchando, eh, Troya la guerra de Troya está basado en el libro de la Ilíada, que lo escribió Homero, y eso es de la civilización griega, y cómo alguien leyendo ese libro y tomó detalle a detalle de lo que escribió este señor, hoy en día sabemos que Troya existió, que Homero no se lo sacó por allá de la imaginación, sino que realmente existió. Entonces, ¿cómo los libros le enseñan a uno que en su momento, tiempo atrás, pues la mayor parte de historiadores decían, ay, tan bonito el libro y qué imaginación del señor Homero? Pero que una persona se haya tomado la molestia de decir, oiga, venga, este señor que escribió y empezó a tomar en cuenta los detalles que lo llevó a descubrir que la ciudad de Troya existe hoy en Turquía. Es una cosa fascinante. Entonces, a lo que voy es que eso es lo que hacen nuestros antropólogos, nuestros profesionales que hacen ese seguimiento de revisar nuestro pasado para poder entender todo el contexto comportamental del ser humano, para poder decir, mire, los guanes eran excelentes tejedores, igual que los chitareros. Los yariguíes y los motilones eran tan en particular, porque son belicosos, y entonces uno creería, ¿será que el clima influye? ¿Será que por ser cazadores se despierta ese instinto de la cacería, en fin? Bueno, son miles de preguntas que existen. Y por eso yo enfatizo en que sigo escudriñando, buscando como conocer un poco más qué son los motilones, que eso, el tema de este mes es precisamente hablar de los motilones. Si hay alguien que de pronto me pueda ayudar a compartir o en compartir acerca de los yariguíes, te lo agradecería inmensamente porque es muy poca la información que se encuentra. Entonces, bueno, sí es necesario conocer qué pasó atrás, qué pasó en nuestro pasado, qué pasó en ese pasado tan hermoso, porque yo me imagino, digamos, me imagino todo el territorio santandereano lleno de árboles. Es, es lamentable cuando uno viaja y encuentra literalmente unos peladeros. Eso es triste, ¿no? Y en aquella época de los indígenas, pues esto era todo monte, bosque, y bueno, en los donde están los asentamientos, están las chozas, están en ese paz y armonía con la naturaleza. Bien, pasemos un poco al tema de los guares. El año pasado tuve la oportunidad de conocer a la doctora María Consuelo Moreno, quien hizo un trabajo de investigación, una cosa increíble. Realmente, pues, para allá voy, digamos, llegar a a hacer el doctorado, pues eso es una carrera muy loable porque no es fácil, ni económicamente, ni el tiempo, porque pues toca trabajar para poder estudiar. Pero admiro mucho a las personas que han podido lograr hacer su doctorado y que nos puedan presentar esos resultados de investigación. Entonces, esta vez traigo acotación a una profesional excelente, la doctora María Consuelo Moreno González, quien hizo un trabajo de investigación
intenso sobre el tema de los guanes. Entonces, resalto yo, esto fue la publicación del trabajo de investigación, lo hizo la editorial de Ecos Chicamocha. Y en este libro es una revista, pero ahí está toda la información. Me parece que es la invitación a hacer una segunda edición porque realmente es muy, muy interesante el trabajo. Y traigo a cotación un mapa de Santander donde habla acerca de cómo estaba conformado o cuál era dónde está ubicada esta comunidad guane. Esto comienza desde el sur, casi de lo que hoy en día es, aunque pues por eso es importante ir al territorio, coger un libro, mirar a detalle lo que describe el autor, pero al mismo tiempo y vamos al territorio a ver si es cierto, que es hacer la tarea, es conocer, mire que aquí la doctora encontró esto y, oh, qué cosa tan interesante. Entonces, bueno, aquí el mapa, y si lo cotejamos con la época actual, estamos hablando de parte de la provincia de Vélez, un pedacito, conformado por lo que es Barbosa hoy en día, por Site, por Websa, está San Benito, está Suaita, eso ya es provincia comunera, la provincia guanentina, y parte de lo que es la Mesa de los Santos hoy, parte de lo que es Piedecuesta, así está, y parte de una partecita, ¿no? Lo que es el río Chicamocha, para aquí es muy importante el río Chicamocha. Ese era como el territorio el territorio guan. Los ríos son muy importantes. Está aquí el río Saravita. El río Saravita es lo que hoy en día se le conoce como el río Suárez. Está este otro río está el Chicamocha, que conforman con la unión del Suárez con el Chicamocha, pues forman hoy en día el río Sogamoso. Y bueno, ¿qué había en el entorno? Digamos, ¿quiénes eran sus vecinos? Sus vecinos están los Lacher, que es hoy la provincia de García Rovira. Los chitareros llegaban hasta lo que hoy es Sotonorte y gran parte de lo que es la provincia de Pamplona, en norte de Santander. Están también los Guacamae, están los Yariguíes, están los Opones, los Carares, los Muiscas, los Saboyaes, los Agataes, los Cocomé. Entonces, así eran nuestros vecinos. Entonces, ahí la invitación es, mire, por ejemplo, estuve buscando de los Opones y es muy poca la información, de los Yariguíes ni se diga. Entonces, la invitación es que si alguien puede compartir esa información, mire, yo voy a dejar aquí en la descripción nuestro eh, el grupo de Facebook para que lo puedan compartir, porque sí me parece que es muy, muy, muy loable eh, conocer de estos vestigios indígenas, porque es nuestro ADN, ¿no? Venimos de allá. Así alguien diga que los indígenas pues fueron exterminados por las enfermedades, fueron exterminados gracias a las enfermedades, a esos virus que llegaron, sobre todo el tema de la viruela, ¿no? Es increíble también, hay un escrito, ¿no? No recuerdo es el nombre, pero el autor sí es Emilio Arenas, donde en 1730 y algo llegó la viruela y arrasó con toda la comunidad guane, pero solo sobrevivió el 8%, que eso es en la Mesa de los Santos. Entonces es algo increíble que quien haya nacido en la Mesa de los Santos, pues sí puede tener esos vestigios indígenas, tener ese ADN indígena, y ese sería otro trabajo de investigación para decir, oye, pero cuántos son descendientes de los guanes. Eso sería una cosa muy, 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 muy interesante. Bien, pero ¿qué era la comunidad guane? Estaba liderado por el cacique Guanentá,
era un personaje que vivía en la Mesa de los Santos. Su nombre indígena es Sérida o Gérida. Em, Cuando uno está en la Mesa de los Santos, quienes no han tenido la oportunidad de ir a la Mesa de los Santos, vaya, porque es bien interesante conocer este aspecto geológico, geográfico, perdón, em, que es casi como un mirador donde se puede apreciar todo lo que es el cañón del Chicamocha y se divisa. Entonces uno se pone en el lugar del señor, el cacique Guanentá, que llegaba ahí a la orilla del cañón y divisaba todo lo que era su territorio. Entonces, eh, vale la pena, ¿no? Esos caminitos, de no, bueno, vamos a ir hasta Chanchón a hacer la visita, vamos a ir hasta donde los chalaláes a ver qué están haciendo. Peguen ese viajecito por todo ese territorio, eso es una cosa que admiro mucho de los caminantes. Yo no podría estar atravesando el cañón del Chicamocha por las condiciones del clima, que es una cosa increíble. Yo soy buena para descender, pero para subir la montaña, no, yo me demoro un montón. Bueno, para aquellas personas que me conocen, sí, no soy muy buena para caminar, pero cuando lo hago en muy cortos trayectos. Y bueno, hay otra cosa que traigo yo a cotación de ese trabajo de investigación. Esto es un trabajo de investigación muy interesante que valdría la pena más adelante hacer un programa solo y exclusivamente de eso, pero, pero aquí es para antojarlos para profundizar qué es esto de la comunidad Guane. Dice Juan de Castellanos, que es el cronista de la época, que hubo 180.000 habitantes. Y uno dice, eso es muchísima gente. 30.000 casas pobladas de 2 a 3 vecinos, cada una, con sus mujeres, sus familias, donde vivían el asentamiento eran en lugares bendecidos por el tema del agua. Hay, por ejemplo, el tema de Charalá, que es una cosa increíble, cómo ese asentamiento está, digamos, bordeado por el río Taquisaipienta. Eh, Está también, bueno, el Socorro, que es el tema de la comunidad de Chanchón, que allí Saravita era muy importante y estaba rodeado, porque eso había quebradas, hoy en día no existen las quebradas, pero cuando llueve se activan esas quebradas. Entonces ver esos fenómenos naturales de las lluvias, de cómo es el tema del recorrido del agua, a lo que voy es que los indígenas siempre estaban en contacto con el tema del agua, algo cerca al agua para poder pescar, algo para poder cultivar, lugares propicios para poder cultivar. Entonces eso hace que, porque hoy en día porque nuestras poblaciones están ubicadas de esa manera. Hay otro libro de Emilio Arenas que habla sobre 7 leguas, porque la distancia entre población y población se mide por leguas, son 7 leguas de distancia. Ese es un libro fascinante también para que lo puedan consultar. Pero lo que voy es que era muchísima gente la que había en el territorio conformado por la agrupación. Y bueno, los vocablos. De los vocablos indígenas en esta cartilla, en este libro, pues hay un montón. Yo solamente traigo aquí algunos, que es la chalalá, el chicamocha, charta, taquiza, umpalá, chimitá, zapamanga, cachirí, castame, tona, guantiva, corbaraque, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno quiere profundizar, es más, de las cosas curiosas que tiene aquí nuestro Santander, y que los invito a conocer los museos, porque los museos no es un lugar para guardar cosas viejas, sino es apreciar los detalles de los que han encontrado de esos elementos de los grupos indígenas. Entonces, aquí tenemos muchos museos en Guam, digo, de la comunidad Guam. Entonces, ¿qué museos se encuentran en el territorio? Entonces, tenemos el primero, el Museo Paleontológico y Arqueológico Guane, que se encuentra en el corregimiento de Guane, en Barichara. Allí un padrecito, padre Isaías, se puso en la tarea de buscar, recolectar y montaron allá su museo. Y es una cosa bien interesante
encontrar estos fósiles, los detalles, por eso es que aquí surge la pregunta, ¿y cómo es posible que aquí hubo elementos marinos? Bueno, eso es otra historia que contar. Allí no lo cuentan en el museo, allí en Guane. Entonces péguese el viajecito, mire, conozca, aprecie los detalles de aquellas personas que se tomaron la molestia de hacer esa recolección y lo pusieron en un lugar para que sea apreciado por todos los demás. Eso forma parte de nuestro patrimonio cultural y material. Está el otro museo, que es el Museo Arqueológico Regional Guane en Florida Blanca, que también está aquí muy cerca para poder asistir, mirar y aprender. Está en la sala de arqueología del Museo de la Casa de la Cultura en El Socorro. Esta Casa de la Cultura se llama Horacio Rodríguez Plata. Y allí está el Museo Arqueológico y Antropológico de los Guanes. Perdón, eso está en San Gil. El Museo Arqueológico y Antropológico Guane en San Gil. Está también el Museo Arqueológico del Gran Santander de la Universidad Industrial de Santander. La verdad, bueno, no he logrado la respuesta, pero en su momento cuando me la den, pues haré esa visita porque sí es necesario ir a mirar, es de los museos que me hace falta por conocer, para ir a mirar y comentarles qué es lo que tienen allí y antojarlos para que vayan hasta allí. Está el Museo Guane de la Universidad de Santander, de la UDES, está la sala Guane en la Casa Museo Simón Bolívar en Bucaramanga y está la sala Guane en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bueno, esos son como los sitios para ir a mirar. Obviamente, en Norte de Santander también hay unos museos. Y, y bueno, no traigo acotación este listado, es porque lo menciona la doctora María Consuelo Moreno en su libro, en homenaje a la memoria Guane. Me falta entonces es compartirles cuáles museos hay para conocer allí en Norte de Santander, porque es necesario hacer, pues empezar a reconocer esta comunidad. Finalmente, luego de revisar varios libros, pero este libro realmente me encantó, porque forma parte precisamente de ese esto, que es la cosmogonía, la invitación a conocer los vestigios, la invitación a conocer el territorio, em, y empezar a apreciar los detalles. Este libro se llama Suna Gua, Constataciones del Alma, comprensiones espirituales e identitarias de la psicología ancestral indígena. Por eso me llama la atención. Este fue un libro que se publicó en el año 2020, es muy reciente. Esto ha sido editado por la Universidad Cooperativa de Colombia. Y en este libro encontré lo siguiente. Es una página que habla acerca de la espiritualidad, de acuerdo a ese legado indígena, de ese estudio que hicieron y todo confluye en que la espiritualidad, una cosa es la religión, otra cosa es, bueno, pero aquí nos vamos a concentrar en el concepto de lo que es la espiritualidad y dice así, ser espiritual no es pasar días y horas en silencio mirándote el ombligo. Al contrario, ser espiritual es danzar, es bailar, es cantar, es sonreír, reírse de uno mismo, tener siempre sentido del humor y sobre todo no tener ningún indicio de infelicidad, ni ira, ni envidia, ni odio o rencor en nuestro ser. Ser espiritual es alimentar al corazón solo de cosas bellas, bonitas y que regocijan al alma, como los bellos sentimientos, un abrazo, una caricia, un beso, un te quiero, un gesto claro de amor. Pues sabemos que el corazón es como un cofre del tesoro. Entonces, ¿para qué albergar cosas innecesarias en él? Esto es poder ver más allá, es disfrutar de las cosas sencillas de la vida, porque es ahí donde reside la magia de la existencia, de las cosas simples que ocurren en el presente del aquí y del ahora. Ser espiritual es saber pedir perdón,
Y más importante aún, saber perdonar sin remordimientos y sobre todas las cosas, aprender a perdonarse a uno mismo. Ser espiritual es tratar a todo como espíritu, como esencia pura que es amor y no como materia. Ser espiritual es hablarle a un árbol y sentir su respuesta, abrazarlo y sentir en el corazón cómo éste nos responde con el lenguaje del amor. Es abrazar la vida y sentir que nosotros ocupamos un lugar milagroso en esta mágica existencia. Y sin nosotros, al mundo le faltaría algo. Estaría incompleto, no sería el mismo. Ser espiritual es comprender que nunca, jamás existió alguien como tú y tampoco existirá. Es lo que te hace especial. Bien, en este libro, bueno, yo hago aquí un silencio porque de verdad ese poema, porque no sé cómo describirlo, pero resume lo que es el punto de vista de ese mundo maravilloso de nuestros primeros nativos, de nuestros primeros pobladores del territorio. Es eso, de eso se trata, ese es el legado. Y el mensaje ahorita es y cómo nos volvemos a conectar nuevamente con la naturaleza, porque así como vamos, la verdad, no vamos a sobrevivir más tiempo. Bien, aquí hay otro tema que es un concepto que es el tema de la identidad. Recordemos que la Cátedra de la Santanderianidad sirve de apoyo para el fortalecimiento de la identidad. La identidad cultural santanderiana es tan amplia que es necesario empezar parte por parte a desmenuzar y a mirar en detalle qué es esto de la identidad. Y la identidad se resume en el siguiente concepto que dice aquí el libro. Su etimología viene de indetitas y esta de idem, que significa lo mismo, o sea, lo mismo. Esto es igual a sí mismo o semejante a sí mismo. Es un término muy expresivo. Identidad es ante todo ser tú mismo, lo que te hace ser lo que eres. Una cosa sencilla, práctica, pero muchas veces cuando pregunto ¿y quién eres tú? Patinamos. Y el término patinamos es que no sabemos cómo capotear, no sabemos cómo describirnos y por eso es la razón de ser, de entender de dónde venimos, de dónde vengo yo, quién realmente soy yo y cómo le estoy aportando a esta comunidad en la que estoy viviendo en un territorio llamado el Gran Santander. Ahora sí, finalmente quiero cerrar con este otro párrafo que encontré y fue una cosa genial. Este libro está para que lo puedan masticar, está en línea, lo pueden consultar, pueden convertirse en socios del Banco de la República para poder consultar esos libros que hay en línea. Y bueno, encontramos lo siguiente. Ver el mundo de hoy es en cierta medida un acto de valentía, un acto alarmante, pero también un acto amoroso. Ver el mundo actual es abrir los ojos del corazón y saber que existe el otro y que ese otro cuenta las historias adoloridas de su pasado y de su presente. El hombre ha estado inmerso en mil y un niveles y de cada uno ha tomado algo para convertirlo en parte de sí, de su familia y de su historia. Lo anterior ha construido la diversidad de la que hoy en día somos hijos. Por todo esto, mirar alrededor es un acto mínimo que puede hacer alguien para tratar de entender lo incomprensible del universo. Pues mirar a nuestro alrededor es ver la cara del indio adolorido, del negro trabajador, del campesino español y del mestizo confundido. De esa manera, muchísimas gracias, gracias por llegar al final. Gracias, gracias infinitamente. Gracias por darme la oportunidad de compartir
la consulta de diferentes autores, compartir un punto de vista, compartir este sentimiento, compartir esa parte de nuestra identidad, porque nuestra identidad es empezar a apreciar los pequeños detalles que nos dejaron nuestros indígenas, empezar a reconocer que fue un grupo indígena llamado XYZ, pero que en este caso son varias comunidades, que se resalta que los chitareros se parecen mucho a los guanes en su contexto social, me refiero, que eran excelentes tejedores, pero que también están los motilones y los yariguíes, que uno creería que de pronto puede ser por el territorio, que eso hace que el solo hecho de ser cazadores o desarrollar ese instinto de caza, pues hayan superado las inclemencias del clima, porque es que también el clima influye mucho, y para ser lo que son, y es empezar a entenderlos, porque entendiéndolos a ellos somos capaces de entender por qué ahora somos lo que somos. Bien, muchísimas gracias. Estaré compartiendo el siguiente tema en el transcurso de la semana. Muchas gracias por llegar al final y bueno, les deseo un feliz día, feliz noche, feliz fin de semana, feliz momento en el que usted esté escuchando este programa. Gracias.